Buenas a todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, en la cual vamos a estar revisando esto que hemos estado viendo de la normativa APA. En la sesión de hoy, concretamente, lo que nos toca es revisar lo que corresponde al parafraseo o a la paráfrasis. La paráfrasis es cuando de alguna manera nosotros utilizamos las ideas del autor de un texto, de un artículo o de cualquier tipo de fuente y lo explicamos no con las mismas palabras del autor como lo hacíamos en la cita corta o larga, sino que más bien lo vamos a explicar como con nuestras propias palabras. Acá, precisamente con el mismo texto, tenemos un ejemplo de paráfrasis. Por ejemplo, Bauman, 2002. Aquí, por ejemplo, si se fijan, estamos señalando que esas ideas son de Bauman y que estas ideas de Bauman se encuentran en el texto que está fechado, por así decirlo, de 2002. Entonces, en este tipo de paráfrasis o en este tipo, se está diciendo que las ideas son del autor, se está especificando dónde están esas ideas, esto es el año, pero tal vez no se necesita como tal la incorporación de la página, sobre todo cuando son ideas generales. ¿Cuándo se necesita la incorporación de la página? Pues se necesita la incorporación de la página cuando son conceptos muy específicos o una traducción muy específica. Pero por lo pronto vamos a explicar este caso general. Por ejemplo, aquí tenemos apellido del autor, el año del texto y tenemos, voy a leer el ejemplo que he puesto aquí, señala que en la actualidad la política ha dejado de proponerse la construcción de un orden social más justo o estable. Lo que antes era un esfuerzo modernizador por sustituir estructuras obsoletas ha sido sustituido por una liquidez que disuelve los vínculos colectivos sin ofrecer alternativas sólidas a cambio. Entonces, ¿qué tenemos en este texto? Que todas esas ideas no son, por así decirlo, del estudiante que está escribiendo el texto, más bien son las ideas que ha leído en el texto de Bauman. Entonces, por eso se especifica de quién son las ideas, en dónde las dijo, pero como son ideas generales, no se necesita poner una página concreta como en la modalidad que teníamos antes de las citas. Si se fijan en las citas, la corta, el diferenciador de la cita corta, ¿cuál es? Las comillas al inicio, comillas al final. El diferenciador de las citas largas es precisamente la sangría que se crea del lado izquierdo. Esto es de 1.27 centímetros. Por aquí no se necesita nada de esto. Si se fijan, no hay comillas, no hay separación del texto. Entonces sigue como tal la escritura del texto. Acá tenemos la referencia, pero por ejemplo, aquí la normativa APA nos hace como varias especificaciones sobre lo que va a ser esta acción de parafrasear, concretamente de la séptima edición. Esto lo tenemos en la sección 8.23 y 8.24. Entonces se dice, cuando se parafrasea, se expresan, y aquí incluso está haciendo bastante énfasis porque dice, reexpresan las ideas de otra, en este caso, de quién las estábamos tomando, de Bauman, pero las estoy explicando con palabras propias, sin alterar, por supuesto, la idea original o el significado original. En este caso, como les decía, se debe proporcionar la referencia. ¿Cuál es la referencia? La referencia era Bauman, que en este caso es el apellido del autor, y el nombre, el año de la publicación del texto. Por ejemplo, aquí nos dice, aquí hay que proporcionar la referencia del autor y el año de la publicación. En el caso del número de la página, como les decía, realmente no es obligatorio cuando se trata de parafrasear, pero de alguna manera sí son conceptos específicos. Por ejemplo, en el caso de Bauman puede ser el concepto de modernidad líquida o liquidez en sí mismo. Entonces puedo yo de alguna manera incorporar la página, pero eso no necesita comillas, no necesita una separación del texto, sino que es más libre, por así decirlo, el ejercicio en comparación con la cita corta y la cita larga. En este caso, en el caso del parafraseo nos dice, pues puede abarcar una idea, pero también puede abarcar varias ideas realmente. Entonces esto se puede hacer en el marco de una oración o de varios párrafos
y en este caso, pues, se omiten las comillas, a no ser que sean conceptos específicos que ya las comillas se utilicen con otro fin, por ejemplo, liquidez. Ese es el uso específico de las comillas que más adelante veremos. Después, precisamente, es importante que en este caso, pues, podemos nosotros explicar con nuestras propias palabras. Aquí sí requiere, por así decirlo, como un ejercicio de comprensión, pero hay que conservar como la estructura de la idea o la idea en sí misma, en este caso, del autor que tenemos, Bauman. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí no se ve en un Word, pero de todas maneras se puede apreciar que, por lo menos desde mi perspectiva, que esta se encuentra del lado izquierdo, que en este caso es el texto original, y hago una cita tal cual. Si se fijan, tenemos las tradicionales comillas al inicio y comillas al final. También tengo el paréntesis, que eso se le llama a veces cita parentética, precisamente porque vuelve a la noción de paréntesis. Tenemos los tres elementos que siempre debemos tener. Esto es el apellido del autor, Nussbaum, seguido del año y seguido de la página concreta, que en este caso es la página 25. La cita dice: la literatura expresa en sus estructuras y formas de decir un sentido de la vida que es incompatible con la visión del mundo encarnada en los textos de economía política, y modela la imaginación y sus deseos de la manera que subvierte las reglas, las normas racionales de dicha ciencia. Fin de cita. Acá el paréntesis está al inicio solamente por fines de orientar el ejercicio, pero recuerden que en este caso pudiera ser que al finalizar la cita yo enseguida ponga el paréntesis con los mismos tres elementos, ¿no? Entonces, esto es una cita corta porque de alguna manera yo estoy volviendo al autor, pero con las propias palabras del autor. Mientras que en el caso de el ejemplo que vamos a pasar, en mi caso de la derecha, vamos a ver un parafraseo corto. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un conector que de alguna manera enseguida nos lleva a, por ejemplo, podemos poner de acuerdo con Nussbaum, según Nussbaum, es el mismo, estoy volviendo a la misma idea. La misma idea la estoy trabajando, solamente que del lado izquierdo la estoy trabajando con cita, en este caso corta, y del lado derecho con parafraseo. Entonces, aquí tengo, según Nussbaum, vuelvo al apellido del autor, que en este caso es Nussbaum, vuelvo a donde concretamente está ubicado eso que dijo Nussbaum, que en este caso es el libro que escribió en 1997, y entonces ya después, si se fijan, no hay comillas, no hay separación del texto, tampoco hay la página. Entonces, porque realmente la página es opcional. Entonces acá tenemos, según Nussbaum, entre paréntesis, 1997, la literatura encarna una visión vital que contrasta con la racionalidad de la economía política y a través de su forma estimula una imaginación que desafía normas establecidas. Si se fijan, incluso hay conceptos que están literalmente iguales, normas establecidas, también tenemos economía política. Entonces es la misma idea, solo que del lado izquierdo la presento con la forma de una estructura de una cita corta, del lado derecho la presento con la estructura de una cita más bien como de un parafraseo corto en este caso, porque solamente estoy ilustrando una idea. Entonces, este es el ejemplo de cómo nosotros podemos con nuestras palabras volver a las ideas que están en los textos. Concretamente, acá tenemos otro caso. Tenemos Nussbaum directamente, aquí no pusimos ningún conector, pero también puede ser el caso que nosotros podemos agregar de acuerdo con Nussbaum, en sintonía con la autora. Agrego enseguida el año 1997, sostiene que la literatura no es un simple adorno cultural, sino que introduce formas de pensamiento que desafían los marcos dominantes de la economía política. Estoy haciendo el mismo ejercicio con la misma idea. Mediante sus estructuras narrativas, aquí hay una parte particular o una cosa muy específica que en este caso ya no está hablando como de todos esos recursos que nos ofrece la literatura, sino que ya los está poniendo concretos. ¿Cómo concretos? El ejemplo de la novela. La novela ya es concreta. La novela invita a los lectores a imaginar posibilidades distintas, abriendo espacio para modos de vida que la racionalidad económica
suele invisibilizar. Entonces, como ya es algo súper específico, por ejemplo, en este caso, la novela como una forma de expresión de la literatura, pues yo puedo volver a la página, que en este caso es página 25 del texto de Nussbaum, que se encuentra escrito en 1997. Entonces, este es un ejemplo, este es otro ejemplo de parafraseo con número de página. Entonces, el anterior no lo necesitaba, pero este tal vez, ya que estaba hablando de un concepto más específico, que en este caso es la novela, pues puedo yo de alguna manera incorporar la página. Acá, por ejemplo, tenemos otro caso. La novela, si se fijan, ya es como una forma de literatura súper específica. Según Nussbaum, si se fijan, aquí tenemos un conector. Eh, podemos también volver a una cita corta, pero en este caso se ha escogido la idea del parafraseo. Subvierte la racionalidad de la economía política al presentar formas de vida incompatibles con sus principios y al nutrir la imaginación de los lectores, y eso concretamente, la idea de la novela se encuentra en la página 25. Si se fijan, estoy trabajando con la misma idea, pero de diferentes formas. Al anterior no tenía conectores, esta tiene conectores, esta tiene número de página y así. Y termino este video precisamente señalando estos aspectos de qué debe tener una paráfrasis, y en este caso, pues necesariamente tiene que tener el autor. En este caso, por ejemplo, les puse dos ejemplos, uno de Bauman y otro de Nussbaum. Entonces, si es necesario decir de dónde estoy tomando yo estas ideas, que en este caso son estos autores, y normalmente cuando se agrega el autor, como el autor ha escrito muchos textos, hay que ubicar dónde o concretamente en qué texto ha dicho eso. Entonces, por eso se agrega el año. Recuerden que el año lo que está diciendo básicamente es el nombre del texto. Tenemos que puede ser el caso de que se ponga página o no se ponga página, por eso aquí lo pongo como opcional. La página suele venir bien cuando son conceptos súper específicos, propios del autor, o que de alguna manera pueden invitar, por ejemplo, al lector a que revise en el texto, por así decirlo. No lleva comillas, a no ser que ya sea como otro uso de las comillas, pero no lleva comillas de cita corta ni de cita larga. Y por supuesto, esta redacción se hace con las palabras y el estilo propio del autor. No es como que nosotros tengamos que seguir el estilo, sí la idea, porque estamos volviendo a la idea, pero podemos incorporarla y hacer incluso mezclándola con una reflexión. Entonces, esos son los elementos que de alguna manera tenemos que nosotros tener en cuenta en el marco de la paráfrasis como tal. Espero que esta información les sea útil y nos vemos en una próxima sesión.